Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de economía inca. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer cuáles fueron las actividades económicas de los incas, puedan explicar los principios económicos de reciprocidad y redistribución y puedan distinguir las formas de trabajo inca como la mita, el aini, la minca y la chunca. Actividades económicas de los incas. Sin lugar a dudas, la principal actividad económica de los incas, la base económica del imperio incaico, fue la agricultura. ¿Sí? Los incas supieron tomar y aprovechar todos los conocimientos y logros alcanzados de las anteriores sociedades andinas a ellos, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, los incas lograron una síntesis cultural de las civilizaciones predecesoras a ellos, ¿no? ¿Sí? Eh, Producto de ello, pusieron en práctica grandes obras de ingeniería hidráulica y técnicas agrícolas que permitieron pues la mayor producción de estas tierras. Se pudo superar la adversidad también de esta manera de la geografía, de la naturaleza, ¿sí? Tanto de los desiertos costeros como de las quebradas andinas, también las heladas en la puna, ¿no? ¿Sí? Eh, por ello que las crónicas en ningún momento mencionan, pues, de la pobreza o de la falta de alimentos en el imperio incaico, sino todo lo contrario, ¿no? Las crónicas hablan de la abundancia, de alimentación y de la buena producción y distribución de la riqueza que había en el imperio incaico. Sus principales productos agrícolas de los incas eran, por ejemplo, la yuca, la papa, el oyuco, el camote, la oca, el maíz, el frijol, el algodón, la quinoa, el tomate, la lúcuma, etc. Los incas supieron, pues, utilizar técnicas agrícolas predecesoras a ellos, ¿no? Que habían utilizado civilizaciones predecesoras a ellos, como por ejemplo los andenes de los Chavín, los Guaruguaru o camellones de los Tiahuanaco y Guari, ¿sí? Eh, los huachaques de los Chimú, las galerías filtrantes, por ejemplo, de los Nazca, los canales de riego, canales de regadío de los Moche, por ejemplo, ¿sí? También los puquios o pozos, ¿sí? Acá mismo lo dice, los incas supieron sintetizar los conocimientos de culturas predecesoras a ellos, ¿sí? Eh, la herramienta principal en la agricultura, como podemos ver acá, era pues la chaquitapia, ¿sí? Para poder arar la tierra, ¿no? También recuerda que los incas destacan por la conservación de sus alimentos a través de técnicas como el, el chuño, que consiste en la deshidratación de la papa, que ya lo hemos visto en un tema anterior, también el charqui, ¿no? En la deshidratación de la carne. También utilizaron para fertilizar sus tierras el abono, ¿no? ¿Sí? El guano de las islas, las heces de los auquénidos, de la llama, por ejemplo, ¿sí? Y también las cabezas de pescado para hacer más productiva o más fértil sus, sus tierras. Una actividad complementaria a la agricultura fue la ganadería, es decir, la domesticación, la crianza de animales, especialmente los auquénidos o camélidos como la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña, ¿sí? Estos eran empleados pues como transporte de carga, ¿sí? También se aprovechaba su lana, ¿sí? Su carne para la alimentación, sus heces, como lo acabo de mencionar, como abono para fertilizar sus tierras, ¿ya? También se utilizaba pues para sacrificios humanos,
o perdón, para sacrificios religiosos, ¿no? Para sus ceremonias religiosas también se utilizaban estos animales, estos auquénidos, ¿sí? También, aparte de domesticar a los auquénidos, domesticaban al cuy. En la pesca, los incas van a utilizar, pues, van a pescar en el mar, ¿sí? O también en los ríos andinos o en los lagos, ¿sí? Pesca lacustre, ¿ya? Pero principalmente era la pesca marina, ¿sí? A orilla del litoral obtenían peces como pejerreyes, anchovetas, ¿ya? Etcétera. Y recolectaban también mariscos. Recuerda que utilizaban pues esta embarcación, esta balsa propia de los moche, llamada pues los caballitos de Totora. Antes de hablar de las formas del trabajo inca, debemos conocer qué es un ayllu. Un ayllu, jóvenes, es un conjunto de familias, ¿sí? La base social del imperio inca, ¿sí? Este conjunto de familias estaba unido pues por lazos de parentesco, lazos familiares, un antecedente histórico en común, ¿sí? En otras palabras, como vemos en esta imagen, un ayllu es un pueblo, un grupo étnico, un grupo humano, un conjunto de familias, ¿sí? Un ayllu entonces es la base social del imperio incaico. Ahora sí, pasamos a hablar de las formas de trabajo de los incas, que eran cuatro: el aini, la minca, la mita y la chunca. Vamos a hablar primero del aini. El aini es un trabajo recíproco de ayuda interfamiliar. Cada vez que una familia necesitaba, ¿sí? Mano de obra, por ejemplo, para, eh, para construir una casa, por ejemplo, ¿sí? Recibía la ayuda de las otras familias o de los otros miembros de su ayllu. Asimismo, cada vez que otro miembro o familia del ayllu requería de su apoyo, las familias que lo componían prestaban su ayuda, ¿sí? Ejemplo, la construcción de una casa, ¿sí? En otras palabras, el AINI es un trabajo recíproco de ayuda entre familias dentro de un ayllu, ¿sí? De dos o tres familias, por ejemplo, la ayuda de dos o tres familias entre sí. En cambio, la minca es un trabajo colectivo, un trabajo comunal, ¿sí? Que realizaban todos los miembros de un ayllu y por lo tanto el beneficio también era colectivo, es decir, el beneficio también era para todo el ayllu, ¿sí? Ya que todos habían trabajado. Eh, entonces, el beneficio era de carácter público, como por ejemplo la limpieza de un canal, la construcción y la limpieza de un canal de regadío, la construcción de un almacén o la construcción de un puente. Eso no solamente iba a beneficiar a una, dos o tres familias, sino a todo el pueblo, ¿no? A todo el ayllu. Por eso se habla de un trabajo colectivo. La mita, en cambio, la mita es un trabajo obligatorio, ¿sí? Y por turnos que tenían que realizar todos los varones incas de 18 a 50 años de edad, ¿sí? Por turnos y organizado por grupos. A cambio de este trabajo, ¿sí? El Estado les retribuía con productos, con tierras o con vestimenta o con alguna otra forma de recompensa, ¿sí? Entonces la mita es un trabajo obligatorio a favor del Estado inca. Podía ser de dos tipos la mita, ¿no? La mita de servicio, por ejemplo, la construcción de un templo, de una ciudad o de una fortaleza. La mita de servicio especializado, ¿ya? Era, por ejemplo, artesanos, danzantes, músicos, cargadores del Inca, etc. La chunca, la chunca es un trabajo colectivo también, ¿sí? Pero solamente en caso de catástrofes o desastres naturales, ¿sí? En caso de suma urgencia, entonces todos tenían pues que ayudarse de manera mutua. Por ejemplo, un terremoto, un incendio,
o lluvias torrenciales que ocasionaban inundaciones. Entonces ahí todo el pueblo se ayudaba, ¿sí? De manera colectiva. Pero recuerda, la diferencia entre Minca y Chunca es que la Chunca solamente se daba en casos exclusivos, en casos de emergencia, ¿no? En casos de catástrofes naturales. La Chunca era una especie de defensa civil de los incas. División de las tierras del imperio incaico. Bueno, la tierra representó uno de los bienes más preciados del Tahuantinsuyo, ya que de ella se obtenían los productos básicos de subsistencia, ¿no? ¿Ok? E incluso era considerada una divinidad, y se le llamaba pues a la tierra la diosa Pachamama, ¿no? Es decir, la madre tierra. Su culto estaba extendido en todo el imperio incaico, culto que hasta el día de hoy existe incluso, ¿no? ¿Sí? Muy bien, las tierras del Inca, o mejor dicho, las tierras del imperio se dividían en tierras del Inca, tierras del pueblo y tierras del sol. Las tierras del Inca eran aquellas, cuando estos productos eran destinados pues a sostener al Inca, al Zapa Inca y a su panaca, es decir, a su familia, ¿no? Sí, a la nobleza inca, en otras palabras, a los orejones. En cambio, las tierras del sol, ¿sí? Las tierras del sol, los productos, la producción estaba destinada al sostenimiento de la clase sacerdotal, de los sacerdotes. También esta producción en estas tierras del sol se utilizaban como ofrenda a los dioses, como veneración a las huacas, ¿ya? O para sus ceremonias religiosas. Las tierras del pueblo, como su mismo nombre lo dice, también llamadas saxi, ¿ya? Estaban destinadas pues al sostenimiento de los ayos, ¿sí? De los pueblos, ¿ya? Y se distribuía de la siguiente manera: un topo de lo que actualmente sería una cuarta parte de una hectárea, ¿sí? Un topo para un varón y medio topo para una mujer. Principios económicos de los incas. ¿Ya? Tenemos dos grandes principios económicos de los incas: la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad es el trabajo de ayuda mutua entre todos, ¿sí? Esto quiere decir que es una prestación de servicios entre los miembros de un ayu, que se ayudaban mutuamente con la obligación de devolver la misma cantidad de fuerza en otro momento. ¿Sí? La reciprocidad, en otras palabras, es un trabajo de ayuda mutua, ¿ya? Para las personas que lo necesitaban, que todos necesitamos en alguna oportunidad en la vida, ¿no? ¿Sí? La redistribución, en cambio, ¿sí? Consiste en el reparto de bienes por parte del Estado inca a las familias, a los ayus. Bueno, como podemos ver acá, entonces, la reciprocidad es el trabajo mutuo, el trabajo de ayuda mutua entre los miembros de un ayu, ¿sí? En cambio, la redistribución es cuando el Estado inca ya distribuye recursos a favor del ayu, de los pobladores del ayu. Bien, chicos.